Hoy les quiero hablar acerca de la fe escritural, la fe en la palabra de Dios, que es la fe que nos va a mantener siempre firme en Cristo Jesús. Porque no se trata de hoy estar aquí en el templo, pero el mes que viene ya haberse apartado, o el año que viene. ¿Cómo podré continuar con esta fe hasta que el Señor venga? Que cuando el Señor hace esa pregunta de ¿encontrará fe el Hijo de Dios? Sí, nosotros le podemos decir, encontrará fe porque mi fe es la fe genuina, es la fe íntegra, es la fe en la palabra de Dios. Después de todo, las Escrituras nos dicen que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Todo lo demás puede ser una imaginación, puede ser un deseo, puede ser un anhelo, puede ser una intención del corazón. Bueno, a veces Dios las puede responder si están en su voluntad. Pero ¿quién me certifica a mí que es la genuina fe? La palabra de Dios. Si mi fe está fundamentada en la palabra de Dios, se cumple lo que Cristo dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a ese monte que se quite y se quitará. Y nada le será imposible. Todo será posible. Es esa fe doctrinal, esa fe escritural. Lo dice la Biblia, lo creo y sé que Dios va a responder. Pase lo que pase, venga lo que venga, me quedo anclado en la palabra de Dios. Me afirmo, me arraigo en la palabra del Señor. La palabra para este tiempo es que el justo por la fe vivirá. Porque la verdad que no estamos viendo quizás lo mejor, ¿no?, en este mundo. Pero también Dios lo permite para que entendamos toda una gran realidad. Que el mundo no es nuestro hogar. A veces nuestra fe se anima cuando las cosas nos van bien, cuando en lo terrenal, en lo material, en lo natural, las cosas se van viendo bien, entonces como que nos quedamos cómodos y nos quedamos tranquilos, pero nuestra fe trasciende lo terrenal y lo natural. No tiene nada que ver, porque el día que tengas un problema en eso, ¿dónde está tu fe? Como le dijo el Señor, hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? Porque su fe estaba fundamentada en otras cosas y no en la palabra del Señor. Nuestra fe tiene que estar aquí fundamentada precisamente en la palabra de Dios. Y esta fe, justamente esta fe doctrinal, esta fe escritural, es un bien que escasea en este tiempo. Hay escasez, muy parecido al tiempo, se recuerdan del pequeño Samuel, que Dios le hablaba y Dios lo llama Samuel porque escaseaba, ¿no?, la palabra de Dios. No había palabra de Dios, cada uno creía como bien le parecía, ¿no? Y en este tiempo es muy similar, cada uno cree en lo que le parece, pero nuestra fe tiene que estar fundamentada aquí, en la palabra de Dios. Ahí no habrá error, ahí no habrá inconveniente. Y entonces entiendo que estoy en un mundo malvado, que estoy en un mundo de tinieblas, que estoy en un mundo que está perdido, que es un mundo de pecado, que es un mundo donde va de mal en peor, donde nada del mundo puede llenar mi vida, lo puede satisfacer. El que ama al mundo se constituye, dice la Biblia, en un enemigo de Dios. Todo lo que está el sistema del mundo precisamente nos va debilitando en lo que verdaderamente es nuestra fe. Imagínese el universo, ¿no?, creado por Dios, con cantidades de planetas, cantidades de mundos que Dios creó que nosotros no conocemos, cantidades de estrellas innumerables, de galaxias. Y entre toda esa inmensidad y perfecta creación se encuentra en el universo un planeta que quizás está en la última galaxia allí, donde en ese planeta Tierra está precisamente la escoria de todo el universo. Una gran prisión en medio de una gran isla en el universo, así como la prisión de Alcatraz, que allí ponían a los convictos más peligrosos, apartados de toda clase de realidad con el mundo, donde no podrían escaparse porque estaba rodeado de agua, y allí estaba esa isla donde estaban los prisioneros. Y el mundo es muy similar a esto, donde la mayoría, al no tener a Cristo,
está encarcelado, está bajo la prisión del mismo mundo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y dice que ese maligno no le abre la puerta a nadie. Es como una gran prisión quizás en medio del universo, donde la maldad precisamente, el enemigo opera precisamente en este planeta Tierra. Según los teólogos, dicen que en un tiempo era el diablo precisamente el administrador de la tierra. Pero cuando se halló maldad en el diablo, entonces Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo hace señorear sobre todas las cosas. Entonces el diablo se llena ahora de envidia, porque ahora el hombre ocupa el lugar en la tierra de ser el señor de la tierra. Y es por eso que toda su bronca y toda su ira va contra el hombre y lo hace pecar, y recupera el diablo otra vez esa llave poniendo el pecado en el hombre, y todos los hombres se vuelven ahora mortales desde Adán. Pero tuvo que venir el nuevo Adán, que es Cristo, con la llave de la libertad de esta gran prisión donde se encuentra precisamente este mundo. Los mayores pecados en este mundo. Aún ahora salió una película donde habla de los secuestros de pequeños y todas las cosas lamentables que hacen en el mundo, y que va a superar aún el tráfico de las drogas, esa gran maldad. ¿En dónde está eso? En el planeta Tierra, un planeta de tinieblas, bajo el maligno. Dios sentado en su trono, Jesucristo reinando en poder con él, y en un momento la misericordia de Dios mueve al mismo Señor a venir a esta tierra. Amó tanto al mundo que vino precisamente al mundo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y se animó el Señor a venir a este mundo de tanta oscuridad y de tanto pecado y de tanto rechazo hacia Dios. Y cuando vos vas entendiendo esto, te das cuenta entonces que el mundo no puede ser tu hogar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Para que todos puedan tener una dimensión de lo que el Señor hizo. El Señor nos habla acerca de una parábola, que es la parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo dice que un hombre tenía precisamente 2 hijos. Uno se rebeló, le pidió la parte de la herencia y vivió perdidamente. Pero en un momento se le termina todo ese dinero. Y acá viene el punto. Dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Era tal la miseria que estaba cuidando cerdos en medio del lodo, del barro, y anhelaba comer una de las algarrobas que comían los cerdos, en medio de ese chiquero, en medio de esa suciedad. Él volvió en sí. A veces tomamos esta parábola como, bueno, la historia de un hombre que se reconcilia con el Padre, pero aquí hay misterios muy profundos, porque esto nos está hablando de que este hijo estaba metido en el mundo, en el chiquero del mundo. Como mucha gente está en sus pecados, aprisionado por Satanás, encarcelado con 3 llaves, en las drogas, en los vicios, en el orgullo, en la maldad, en los pecados, y ahí está, prisionero en el mundo. Así estaba el Hijo Pródigo, pero aquí viene lo glorioso, que volviendo en sí, dijo: ¿por qué yo estoy en este chiquero? Si yo tengo un padre. Volveré a la casa de mi padre nunca me hizo faltar nada. Nada que ver la casa de mi padre con este chiquero. Volveré y le diré a mi padre que he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No me tomes como uno de tus hijos, sino como uno de tus jornaleros. Y esto representa también a nuestra vida cristiana, que durante mucho tiempo, antes de conocer al Señor, vivimos a nuestra manera en el chiquero del mundo, como vive el mundo, pero en un momento volvimos en sí.
y el Señor nos dijo, ven, vuelve a la casa de tu padre, vuelve a tu origen, vuelve a Dios, vuelve a tu Creador. Es por eso que algunos teólogos sostienen que muchas veces podemos ver que en el momento que nacen los bebés, ellos son muy sensibles a las cosas espirituales. Y algunos sostienen, como bueno, hoy no tengo tiempo de mencionarlo, quizás en el campamento lo hablemos en más profundidad, pero cómo esos bebés son tan sensibles a las cosas espirituales que por momentos ellos miran al cielo y se sonríen, abren los ojos. Y bueno, algunos sostienen que pueden tener experiencias también angelicales porque vienen de un origen, vienen de algún lado. Ahora leeremos pasajes bíblicos donde te darás cuenta que la cosa sucedió mucho antes de que tú vengas a esta tierra. Y verás que el Señor te dio un origen como al hijo pródigo en la casa de su padre, porque todo viene de Él y es por Él y para la gloria precisamente de Él. Y las Escrituras nos animan diciéndonos que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿cómo que Dios me escogió en Él antes de la fundación del mundo? Bueno, el mundo, la creación, tiene millones y millones de años. La tierra misma, los científicos lo certifican. El hombre, aproximadamente unos 6.000 años, está pisando esta tierra, pero la creación de la tierra tiene millones. ¿Y cómo puede ser que Dios me escogió antes de la fundación del mundo? Yo tengo 55 años y el mundo tiene millones de años. ¿Cómo es que Dios me escogió? ¿Dónde estaba yo que Dios me escogió? ¿Será que estaría en la casa de mi padre como el hijo pródigo? Y que al estar en esta tierra, en un momento volví en sí y dije, volveré a la casa de mi padre. Y ahora voy camino a la casa de mi padre para un día estar donde nunca deberíamos haber salido. Y dicen los teólogos que en un momento esos niños van perdiendo esa sensibilidad y ese idioma angelical. Y en la medida que aprenden el idioma, acá en el mundo y las costumbres, se va perdiendo precisamente eso. Y es por eso, como dice la Biblia, que ya el adolescente, entrando a la juventud, conoce la maldad. Por eso nosotros vemos en los niños esa inocencia, esa pureza, donde nos bendicen. Y Cristo dice, ustedes tienen que hacerse como estos niños para entrar en el reino de Dios, con esa integridad y con esa sinceridad. Y caímos y nos manchamos en el barro del pecado, y como el hijo pródigo en un momento no aguantamos más y dijimos, cuando nos trajeron la palabra que Cristo liberta, sí, acepto a Cristo, volveré entonces a la casa de mi Padre. Antes que te formases en el vientre, te conocí, dice Dios. Entonces mi origen no empezó en el vientre. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hay un origen. Dios, en Dios hemos nacido. Profundidades y misterios, como dice el Salmo 139, que mi embrión vieron tus ojos. Por eso muchos sostienen que ahí hay una relación también desde el vientre materno donde está el bebé con lo celestial. Y hay muchas profundidades que nosotros no entendemos, pero que sí vemos que el mundo está en tinieblas y que en algún momento los hombres tienen que volver en sí y volver nuevamente a la casa del Padre. En esa palabra que encontramos en Efesios, en el capítulo 2 de Apocalipsis, que dice, por lo tanto, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el original es que te has olvidado de tu primer amor. Por eso le dice, recuerda de dónde has caído.
¿Será que nosotros nos hemos olvidado del primer amor? ¿Será que de bebé lo recordábamos pero después lo fuimos olvidando? Y después nos encontramos con Cristo y recuperamos eso. Por eso ese es el primer amor y el único amor que tenemos que cultivar cada día. Pero ¿cómo estamos nosotros ahora? ¿Nos hemos olvidado de ese amor hacia nuestro Dios? El Señor dice, bueno, recuerda nuevamente. Recuerda tu origen, recuerda que eres de Dios, recuerda que volviste en sí, recuerda que ahora eres de Cristo. ¿Por qué recordar las palabras del diablo que te hacen retroceder a tu pasado, al chiquero? ¿Por qué recordar palabras del enemigo que te quieren bajonear, que te dicen que vos no servís para nada, que no tenés lugar en nada, que las cosas te van a ir mal, que esto y que el otro, y que bajonean nuestra vida? Cuando Dios dice que Él nos escogió, que Él nos santificó, que Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, porque dice que el que antes nos conoció también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, que es el primogénito. O sea que como a Jeremías, Dios lo predestinó en su origen. Jeremías, tú serás profeta para las naciones. Aún antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te escogí. Tu propósito, tu destino, te he predestinado para que seas un profeta a las naciones. Y Jeremías no era sensible como ese bebé, en el momento que Dios lo llamaba, iba a perder ese propósito. Si nosotros no somos sensibles también en este tiempo, al ir caminando hacia la casa de nuestro Padre, y no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, no podremos cumplir ese propósito que Dios tiene. Pero hoy Dios te trajo para animarte, para decirte que te escogió y que Dios ya predestinó, tiene un propósito, tiene un camino bien marcado para vos. Ella preparó cosas de antemano para que nosotros andemos en ellas, dice la Escritura. Él ya lo tiene todo preparado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ser sensibles a su voz. Por eso la Biblia dice, déjense guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los guiará. Y los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son los hijos de Dios, que cumplirán ese fin por el cual Dios permitió que estemos en esta tierra. Y entonces, en medio de esta gran cárcel que es la tierra, en medio del universo, parecería que no hay ninguna clase de solución y la gente ha perdido la fe. Por eso Cristo dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que su pueblo tendrá la capacidad de vivir de tal manera que pueda contagiar esa fe a otros? ¿Será que tendremos la fe doctrinal de la palabra de Dios cuando Cristo venga? ¿O en qué estaremos creyendo? ¿O cómo seguiremos al Señor cuando hacen las cosas que a mí me gustan, el sentimiento que tengo, lo que a mí me parece? ¿O cuando la palabra de Dios la voy cumpliendo? Había un pueblo que puede representar muy bien a lo que digo, porque era un pueblo que no conocía a nuestro Dios, y era un pueblo pagano, enemigo de Dios, los filisteos, que sería hoy la tierra allí de los palestinos. Y ese pueblo tenía, como todo pueblo en ese tiempo, los reyes construían murallas y ponían portones gigantes para que los enemigos no puedan penetrar. Y así está también el mundo, cerrado, bien llaveado, con candados, donde el enemigo, el gran carcelero, tiene a muchísima gente prisionero. Y parecería que la gente que está en las drogas no puede salir más. Parecería que la gente violenta no puede cambiar más. Parecería que los pecadores empedernidos, ellos no van a ser transformados más. Y parece que el diablo va ganando la batalla. Pero Dios muestra que por más que los filisteos pongan semejantes portales, Dios levanta a un juez llamado Sansón. Y allí va Sansón, en el capítulo 16, verso 3 de Jueces, dice, mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. ¿Se imagina eso?
toneladas pesarían esos portones, y sin embargo Dios está diciendo, por más que el hombre, por más que el diablo ponga cerrojos, ponga portones y no quiera abrir la puerta de esa cárcel, para Dios eso no es imposible. Y tomó allí a Sansón y dejó la puerta abierta, como un símbolo de lo que sucedería hace 2000 años, con el verdadero Sansón, el que tiene realmente todo el poder y el que tiene toda la fuerza. Él mismo lo dijo allí en el sermón en la sinagoga, en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, escuche, a pregonar libertad a los que están cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y escuche, y a los presos, apertura de la cárcel. Ahora es el mismo Señor que no tiene temor de venir a este planeta. Me reservo la descripción. En este planeta que está podrido, viene Jesús ahora a abrir esa puerta que el diablo había cerrado por causa del pecado del hombre. Pero las Escrituras también nos dicen, allí en Mateo, en el capítulo 16, nos habla acerca de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por más que el diablo ponga cerrojos, por más que el diablo ponga las puertas, no van a prevalecer, dice, contra la iglesia del Señor. Y el Señor vino y abrió esa puerta. La Biblia dice que el Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades. Donde el diablo cierra, el Señor abre. Él tiene la llave que cuando Él abre nadie puede cerrar y cuando Él cierra nadie puede abrir. Y es el Señor el que ha abierto precisamente la puerta para que todos los cautivos de este mundo puedan ser libres. Y nosotros hemos sido libres. Pero algunos, al pasar el tiempo, se van olvidando de este origen, de su verdadera fe que tiene que estar en la palabra de Dios. Y empiezan a tener otras creencias como los pueblos paganos que creen en tantas cosas. No es un tema de fe, es un tema en qué están creyendo. Porque la mayoría de las personas tienen fe. Hay gente que cree en sí mismo, hay gente que cree en estatuas, hay gente que cree, va a la India y tiene millones de dioses, hay gente que cree en otras personas, hay gente que pone su fe en diferentes lugares o personas. No es un tema de fe, sino en qué está fundamentada la fe. Y si nuestra fe está fundamentada en Jesús, entonces podremos vivir con esa fe. Las puertas del infierno se tendrán que abrir para que esos que están cautivos puedan verdaderamente ser libres. Sí, iglesia, fue Jesucristo el que abrió los portones de la libertad. Fue Jesucristo el que nos dio la victoria. Fue Jesucristo el que vino a libertar a los que están cautivos y a abrir la puerta de la cárcel de los que están oprimidos. Por eso hacen bien en decir que digno es el Señor, porque Él nos dio la victoria y nos hizo verdaderamente libres, porque si el Hijo de Dios te libertare, serás libre de verdad. Amén. Serás libre de verdad. Pero hay veces que nosotros entramos nuevamente a esta gran cárcel y empezamos a ver las cosas, los utensilios que hay dentro de esta cárcel, dentro de este mundo. Y entonces tu tiempo, en vez de estar con Dios, con los hermanos, con las cosas de Dios, con tu trabajo digno también, porque hay que solventar los gastos de la familia, claro que sí, pero todo en su medida. A veces nos pasamos más tiempo en las cosas de esta gran prisión que es el mundo y nos olvidamos de nuestro libertador, de nuestro origen. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que te has olvidado de tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, dice, recuerda, haz memoria y vuelve nuevamente como el hijo pródigo y volviéndose en sí. Ese es el versículo determinante de la parábola del hijo pródigo. Y volviendo en sí. Quizás, no sé, tal vez con esta palabra alguien vuelva en sí y diga, es verdad. Mientras yo buscaba a Dios, las cosas me iban bien.
mientras yo vivía en santidad, mientras yo le creía a la palabra, las cosas se iban dando. Porque el Señor mismo lo dice en su palabra: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes podrán pedir todo lo que quieran, porque será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque te transformas ahora en un amigo de Dios. Te transformas en una persona que tiene intimidad con Dios, en una persona que va caminando con Dios, porque entendió que el mundo, como dice ese corito, el mundo no es nuestro hogar. Porque las cosas del mundo pasan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida pasa, pero los que hacen la voluntad de Dios, dice, van a permanecer para siempre, poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no poniendo nuestra mirada en las cosas del mundo, las que vemos, que son terrenales y pasajeras, sino en las que están arriba, las que no se ven, porque esas son las eternas. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Jesús lo tenía claro, Jesús lo tenía, pero recontra claro, aunque tuvo que lidiar con este cuerpo de pecado, aunque él no tenía pecado, pero sabía de la sensibilidad para el pecado que tiene el cuerpo, y él tuvo que vivir en santidad en este cuerpo que es un cuerpo caído, que nos cuesta a todos nosotros mantenernos en santidad porque la lucha es diaria. Y entonces el diablo en una de las tentaciones dice que le llevó al monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo sabía que este mundo es un mundo caído. ¿Para qué quisiera el Señor ser rey de un mundo caído, de un mundo de pecado? Por eso el día que venga el Señor a reinar esta tierra, Él pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. No habrá diablo, no habrá malvados, no habrá gente corrupta que quiera gobernar las naciones. No, Él pondrá y someterá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces entrará el Rey de Gloria y reinará por los siglos de los siglos. Dale la gloria al que viene y al que reinará un día. Y lógicamente, lo segundo por lo cual rechaza al diablo, porque el Señor había creado no al diablo sino a Lucifer, pero él en su maldad se hizo diablo y entonces el Señor tuvo que hacer fuerza para no destruirlo y aniquilarlo en ese momento, sujetándose a las Escrituras. No lo venció reprendiéndolo en esa ocasión, no lo venció mostrando su poder, el Señor lo venció con la Escritura. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tú quieres vencer al diablo, tú quieres vencer las situaciones que el enemigo pone delante de ti. No grites tanto, ni te esfuerces tanto. Cítale la Escritura: diablo, escrito está. Sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Amén. Gloria al que vive. Pero tenemos que estar acá, en la palabra de Dios. Cristo usó su fe en la palabra: escrito está. Tendremos que profundizar en la palabra, tendremos que memorizar la palabra, tendremos que estudiar la palabra, porque está todo ahí en la palabra de Dios. Cristo lo dijo claro: separados de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Y Juan lo expresa de una manera magistral, que el verbo, la palabra, se hizo carne. O sea que la misma palabra es la esencia también de nuestro Señor, en esa unidad profunda que está en el Espíritu con nosotros y Él. Al andar en la palabra, estamos andando en Cristo, estamos en Cristo, estamos escondidos en Cristo. Si guardamos la palabra de Dios, como dice Él: si alguien me ama, mi palabra guardará, y yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada en Él. La victoria, iglesia querida, está en tener esa fe doctrinal, esa fe en la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. No se trata de lo que sientes, no se trata de lo que a ti te gusta, no se trata de lo que ves, no es por vista, es por fe. En este tiempo más que nunca, el justo por la fe de esta palabra vivirá.
Pase lo que pase, venga lo que venga, arráigate en la palabra y siempre tendrás la victoria. Será un fundamento firme en tu vida. Pasarán los años y tendrás la experiencia de contar que el Señor te mantuvo, que pudiste estar firme en sus caminos, porque tu fe está fundamentada en Cristo y está fundamentada en su palabra. Amén, hermanos. Así que para el Señor, el mundo, las cosas del mundo, el sistema del mundo, no es luz. No es para reinar así, porque es un reino de corrupción. Para que le vaya bien a los pueblos, hoy tiene que haber corrupción, mentira, engaño. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? La verdad es escondida. ¿Y cómo va a gobernar así el Señor? Por eso Él rechaza al diablo, porque Él no se va a someter a Él. El mundo está yendo de mal en peor. Mientras el mundo se desmorona, el cristiano mejora. El mundo se va desmoronando y el cristiano va mejorando. ¿Cuántos dicen amén? Si tenemos esta fe. Por eso es muy importante lo que usted escucha. Usted puede escuchar a excelentes predicadores y pastores y apóstoles y profetas y patriarcas y lo que usted quiera. Pero si esa palabra que le da a usted es una palabra del corazón de Él, esa palabra a usted no le va a sostener. Pero la palabra de Dios le va a vivificar. La palabra de Dios le sostendrá. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Es la que le iluminará el camino. La palabra de Dios es la que le traerá paz, la que le traerá seguridad. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré seguro, yo estaré tranquilo, podía decir David. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque confiamos en la palabra de Dios. Nada de lo que te aferres de este mundo va a poder soportar todo lo que está pasando, solamente la fe en Él. Y Él nos dejó su palabra para que nosotros podamos tener el conocimiento y la recordemos y no nos olvidemos. Para Pablo este mundo era una basura. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que considerando todo lo que nos está quitando el tiempo para estar con Cristo, para estar aprendiendo de su palabra, para servirle, todo lo que nos está quitando el tiempo en comparación con Cristo es basura, dice Pablo. Es incomparable eso, no tiene comparación. Y para que todos puedan entender lo que hizo nuestro gran Señor, mirando este mundo podrido, con olor nauseabundo, les voy a contar una historia que le pasó a uno de mis hijos. Ustedes saben que tengo 3 hijos. A uno le pasó lo que les voy a contar, para que nunca se olvide lo que hizo el Señor en su vida, al mirar este mundo. En una fiesta, uno de mis hijos, puede ser varón o mujer, no voy a dar el nombre, no sea chusma, fue a un baño y fue a hacer sus necesidades, la segunda. Y cuando quiere tomar el papel se le cae un anillo de oro. Y estaba ahí en medio de eso. Y entonces tenía una corta edad, aprieta el botón del desagüe y se va todo. Y se va el anillo también. Y cuando me lo cuenta digo, ay. Porque ese hijo o hija mía pensaba, total, si me lo regaló mi papá, mi mamá, me podrán comprar otro. Y se fue el anillo y pudo ser reemplazado con el tiempo con otro.
Porque claro, quizás si nos pasa a nosotros, quizás, no sé, ¿qué hubiéramos hecho en esa situación? Pero a nadie le gusta ir metiendo la mano ahí, aunque lo quiera recuperar. Pero quiero decirles que nuestro Señor, al mirar este mundo, era como una cloaca, con ese olor nauseabundo que producía el pecado de todos nosotros. Y entonces el Rey, que caminaba en calles de oro, en majestad, en santidad, en limpieza, viene a este mundo y empieza a embarrarse y a ensuciarse. Y Él no hizo como uno de mi hijo, Él no hizo así. Él pudo decir, Luis, apestas del olor, me voy a crear a otro. Y yo iba a ser descartado. Él puso su mano y me sacó de esa pudrición, de ese lugar donde nadie quiere meter la mano. Y me limpió como alguien limpia las ostras para poder sacar la perla de gran precio. Y entonces se cumple la palabra que nosotros para Él somos un precioso tesoro. Porque Él metió la mano, metió la vida, nos limpió de toda clase de inmundicia y de pecado, nos hizo una nueva criatura y ahora somos hijos de Dios. Nuestro Señor no nos descartó, eso hubiese sido lo más fácil. Él metió la mano, Él nos limpió, Él nos perdonó, Él nos hizo una nueva criatura, nos dio dignidad, nos dio una nueva oportunidad. Iglesia Cristiana de La Plata, no sé cuánto hace que te convertiste a Cristo. No te olvides de tus orígenes, que Cristo vino a esta tierra y te limpió de toda inmundicia, de todo pecado, dejándote limpio por la bendita sangre que Él derramó para el perdón de todos nuestros pecados. A este Cristo de la gloria le tenemos que dar siempre la honra y la alabanza, mis queridos hermanos, porque Él transformó nuestras vidas, nos limpió, nos dio dignidad, nos hizo una nueva criatura. Y entonces, ¿ahora qué? El mundo va a ser mi hogar. El chiquero donde estaba el hijo pródigo, ese va a ser mi hogar. No, el mundo no puede ser mi hogar. Con esto no le estoy diciendo que usted salga de aquí, agarre una masa y empiece a romper su auto. Esto es basura. Rompa su casa, esto es basura. No. En comparación a Cristo, eso no puede brillar más que Cristo. Tu auto, tu casa, aún tu familia, cualquier ser humano, ninguno hizo lo que Cristo hizo por ti. Por eso a Él debemos seguirle y su palabra obedecer para honrar su santo nombre, que su sacrificio valió la pena para nosotros. Por eso le seguimos de cara a Cristo y de espalda al mundo, para la gloria del Señor. No importa cuántos abandonen la fe, no importa cuántos diluyan su fe, no importa cuántos se vuelvan quizás en una fe de anhelos, en una fe mística, en una fe de sueños propios, en una fe que no está en la palabra de Dios. Esa es una fe peligrosa. Esta es la verdadera fe que nos ha dado el Señor, y lo dice su palabra. Esta fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Dios nos va haciendo firmes y fundamentando nuestra vida, entendiendo que esas puertas que nos tenían encarcelado, Cristo la abrió, y la iglesia también tiene esa autoridad. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Querida iglesia, en algunos de mis hermanos que están aquí, como en algunos o muchos de los hermanos que están ahí afuera, y en todas partes del mundo se está librando una terrible batalla, que yo también la viví en mis primeros 2 años de cristiano. Mis primeros 2 años de cristiano no fueron en una iglesia evangélica, sino fue en la casa de mi padre, en una casa donde había luto
por la pérdida de mi madre, yo leyendo la Escritura. Y ahí, en ese momento, eran mis comienzos de conversión. Pero había un momento donde yo amaba las cosas de Dios y las quería hacer. Pero en otro momento tenía el deseo de las cosas del mundo. Y era como que por un momento Cristo me llevaba para acá y por otro momento el diablo me llevaba para acá. Y yo decía, ay, me van a descuartizar. Y hay cristianos que están en esa etapa y quizás están acá, aman las cosas de Dios y quieren seguir a Dios, pero encuentran otra fuerza que los está llevando también a la maldad. Bueno, Dios no quiere que mueras descuartizado, querido hermano. Por lo tanto, vamos a leer lo que dice el apóstol San Pablo, que también le pasó esto. Y algunos en esa etapa se apartan de Dios, porque dicen sinceramente, y yo no soy digno de Dios, porque yo estoy en la iglesia y cuando salgo hago estas barbaridades, yo no soy digno, y el diablo los engaña. Muy bien, es verdad, no eres digno de Dios, volvé a drogarte, alcoholizate, hacer las perversidades de antes, seguí por las tiendas porque vos no dependés, vos no servís para seguir a Dios. Mentira. En realidad, hermanos, todos tenemos la posibilidad de seguir a Dios. Y aún al apóstol le pasó, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso estoy haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Parecería que aquí ya la derrota está asegurada, pero el apóstol sigue expresando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así estábamos en esa prisión, no había salida, la puerta no la podía abrir nadie, éramos miserables. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La victoria ya ahora la tenemos. En medio de esos conflictos no hace falta morir descuartizado, sino que hay que gobernar sobre esa situación en lo pecaminoso de la carne. Tu alma y tu espíritu están siendo regenerados y están siendo educados para el cielo y están siendo fortalecidos y enseñados y robustecidos para caminar esa vida de fe, pero la carne, lo que se ve, el recipiente nuestro, lo que vemos, tiende justamente a apartarse de Dios. Y no solamente estamos hablando de los pecados que todos se rasgan las vestiduras, ¿no? Sino que la carne empieza a acomodarse y entonces ya que todo se haga en piloto automático, ya las cosas las hacemos quizás sin ganas, buscamos la comodidad, le escapamos a toda clase de conflicto, nos vamos acomodando, queremos estar en el paraíso. Y el Señor nos sigue diciendo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Todavía no hemos llegado al paraíso. El que cree estar firme, cuide que no caiga. Hay mucho por hacer. Hay mucho por entender. Hay mucho por dejar de este mundo para llenarnos más de Cristo y poder tener esa llave de abrir la puerta a tantos que están cautivos, a tantos que están presos. Y como a Jeremías, antes de que llegues a este planeta Tierra, Él ya te conoció a vos, Él ya te vio, Él ya te predestinó, Él ya trazó una hoja de ruta para vos. Ya te dio el GPS, la brújula, para que sepas a dónde ir. Vamos a ver a Abraham, y con esto vamos terminando, que Abraham fue precisamente el padre de la fe. ¿Cómo vivió Abraham? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que todas las promesas que tenía Abraham, él caminó hacia esa promesa, pero él no la vio? Y acá está la respuesta. ¿Por qué él no la vio? Conforme a la fe ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando ¿qué? Que eran extranjeros, que eran peregrinos. Aunque es esta tierra que fluye leche y miel, muy bien en la tierra, pero esta no es mi tierra, esta no es mi herencia, esta es la tierra, este no es mi origen, podía decir Abraham, este no es mi origen. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa es nuestra fe. Estamos transitando hacia la casa de nuestro Padre, de nuestro origen, por medio de la fe. Y aunque aquí por su gracia nos puede ir bien en muchas cosas, somos peregrinos, somos extranjeros, por eso nada te podés llevar. Tu verdadera ciudad, tu verdadera casa, tu verdadera herencia no está en el mundo, está con el Señor en la ciudad celestial. Y me animo a decirle algo más, conforme a los textos que les he leído, y hay muchísimos más que en el campamento, no es que haga la promoción del campamento, pero que en el campamento vamos a profundizar mucho sobre esto también. Pero me animo a decir que un día allí, cuando estemos en el cielo, quizás no sea el viaje de ida, si no haya sido el viaje de vuelta, de donde todos nosotros salimos, respondiendo a los 3 enigmas del hombre. ¿De dónde vengo yo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Y a dónde me voy? La respuesta la tenemos por la gracia de Dios. Vengo de mi origen, vengo de Dios. Estoy en la tierra para hacer su voluntad y un día me iré de donde salí, a mi patria celestial. Por eso los judíos, los rabinos, que son mucho más inteligentes que nosotros, que tenemos simplemente un poco de luz, pero ellos profundizan de una manera extraordinaria, que quizás nunca los podamos igualar por la inteligencia que Dios les dio, y que saben misterios que por ahí nosotros todavía no los entendemos. Con esto no es que esté judaizando, pero hay que reconocer que el pueblo de Israel es un pueblo inteligente. Por eso ellos dicen, los judíos, no los que nacieron en Jerusalén allí, sino los que están aquí en Argentina o en cualquier país que nunca fueron a Jerusalén. Cuando ellos inician su primer viaje para Jerusalén, ellos no dicen, voy a Jerusalén. Ellos dicen, vuelvo a Jerusalén. Porque de Jerusalén salió la palabra de Dios. Porque de allí salió la luz para todas las naciones. Porque fue precisamente allí donde nuestro Señor Jesucristo le abrió la puerta de la cárcel de este mundo a todos los seres humanos. Por eso Él dice, si el Hijo de Dios te hace libre, tú serás verdaderamente libre.
Estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Cristo rompió nuestras cadenas y tenemos libertad. Amén. 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 Hónrele a su Señor. Bendiga su santo nombre y denle gloria, porque venimos de Él, vivimos para Él y nos volveremos a Él, porque todo fue creado por Él. Todo es de Él. Todo, hermanos, es para nuestro Señor Jesús. ¿Qué más? Porque en Él yo siento muy fuerte la presencia de Dios, hermano. Quizás algunos de ustedes están volviendo en sí, volviendo a ese amor, volviendo a la palabra, volviéndose a Dios, entendiendo el camino, mirando hacia arriba y contentándose cada día por lo que es el Señor y no por lo que nosotros podamos ver. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aún nosotros, hermanos, fuimos creados por Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estamos en Él, hermanos. Estamos en Cristo. Estamos completos. Estamos libres. Estamos bendecidos. Vamos caminando hacia la casa de nuestro Padre y podemos decir aquí en la tierra, a pesar de las penurias, de los problemas, de los temores, de las situaciones, de las preocupaciones, a pesar de todo podemos decir como el hijo pródigo, pero en la casa de mi Padre hay pan en abundancia. Aún los jornaleros comen mucho mejor que yo. Nosotros también podemos decir, mi Padre, que vive allí en los cielos, allí también es mi casa. Mi Padre es Rey. Mi Padre es Dios. Por eso San Pablo dice que nosotros, el verbo está en presente, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hay profundidades que nosotros no las comprendemos, pero lo que sí comprendemos, el que Él nos perdonó, que Él nos limpió, que Él nos hizo libres, que tenemos la vida eterna y que un día estaremos por la eternidad en la casa de nuestro Padre, donde un día salimos en esta gran aventura de la vida. Amén. Amén. Y amén.